Vamos a seguir en el tema de la familia ideal. Vamos a seguir con el orden bíblico familiar. Hoy lo terminamos y comenzamos rapidito con los padres. Pero antes de hablar de los padres, tengo que hablar, ¿verdad?, del orden bíblico familiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos porque conocemos, Señor, mis limitaciones, Padre Santo. Te doy gracias por este día, por esta nueva oportunidad. Te doy gracias por los hermanos que han llegado, por los que están de camino, Señor. Y te pido, Padre, que los traigas con bien, Señor, para que juntos podamos aprender de tu palabra, adorar tu nombre y glorificarte, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Le pedimos a tu Espíritu Santo que sea Él tomando el control y que sea Él dirigiéndonos, Señor, en cada tópico y en la búsqueda, Señor, en el aprendizaje de tu palabra, Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, y toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y vamos a seguir considerando el Salmo 127, versos 3 y 4. Salmo 127, versos 3 y 4, que leen así: los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y estuvimos hablando la semana pasada bajo el tema del orden familiar bíblico, que Dios es un ser ordenado y que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, en el momento que Él utiliza la semejanza está diciendo que voy a hacer al hombre que trabaje de la misma forma en que yo trabajo. Y Dios es un ser, organizado. Es tan organizado que todo en el cielo tiene un orden. Que todo en el cielo hay posiciones y todos se respetan. Y el que no se sujete en el cielo a la organización de Dios, sencillamente se tiene que ir del cielo. Porque eso le pasó a Lucifer. Quiso romper el orden que Dios había establecido en el cielo y le costó todo. Amén. Así que es importante el que sigamos el orden bíblico dentro de nuestra familia, porque por alguna razón Dios estableció este orden. Si Dios hubiese querido que a Adán se le hubiese dado hijo, no hubiese hecho a Eva, sino que de su costilla hubiese hecho ¿qué? Un hijo. Pero no, el Señor vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, le voy a dar una ayuda idónea. Y fíjense que para el Señor era importante hacer a alguien compatible con Adán, que la palabra dice que buscó en lo creado pareja para Adán y no halló. O sea que para Adán la compañía que Dios le quería dar no era cualquier compañía. No era cualquier cosa lo que Dios le quería dar a Adán. Dios quería darle a Adán un ser que fuera completamente compatible con él. Y por eso es que es importante que hablemos del orden familiar. Y estuvimos hablando el domingo pasado, para resumir rápidamente, porque realmente hoy quiero entrar a lo de los padres directos. Dentro del orden familiar vimos cuando Dios creó al hombre, cuando lo vio solito y dijo que no era bueno, y entonces le creó a Eva, y inmediatamente que le entregó a Eva se constituyó bíblicamente la primera familia. Y hemos venido con el error de que si una pareja no tiene hijos no es familia. Vivimos en el error
de que si no tengo hijos, no soy feliz. Hermano, la felicidad no se determina en sus hijos. El que una pareja sea feliz no lo determina la cantidad de hijos que pueda tener. Si no tengo un hijo, no puedo ser feliz en mi matrimonio. Esa es mentira. No. Y hay mujeres, hermanos, dentro de relación marital que no pueden tener hijos y se sienten desdichadas, frustradas. Y no hay la necesidad de sentirse así. Usted no es incompleta porque no puede tener un hijo. Usted no tiene que sentirse poca mujer porque no tuvo un hijo. La palabra dice que los hijos son regalos de Dios, pero también, ¿qué nos dice? Nos dice no tan solo que es un regalo de Dios, sino que es una recompensa. Yo no estoy aquí, este estudio no es que Magda quiera poner a los hijos en menos. No, yo quiero que usted entienda la importancia del orden bíblico familiar, porque cuando el orden bíblico familiar se rompen, es que vienen los divorcios, es que viene una actitud paternal o una familia dentro del hogar disfuncional, porque todo lo que rompe el orden de Dios no puede funcionar bien. Si alguna pieza de su carro se le daña, ¿verdad que el carro no funciona bien? ¿Por qué? Porque el vehículo tiene un orden de trabajo y si ese orden se salta, se brinca o se rompe, el auto no le va a rendir de la misma manera. Y así mismo es la relación familiar. Si el orden que Dios estableció familiar se rompe, esta familia se vuelve disfuncional. Y créanme que cuando una familia se convierte en una familia disfuncional, se crea un círculo vicioso. Yo hice, mis hijos hicieron, mis nietos hicieron, mis bisnietos hicieron. ¿Me entendió? Y si el círculo familiar es negativo, todas las generaciones, y lo vamos a ver por la palabra, se hacen negativas. Cuando mi núcleo familiar es positivo, todas mis generaciones van a tener una vida positiva. Amén. Esa es la importancia del orden bíblico familiar. Y porque cuando Dios unió al hombre y la mujer, les dijo hasta que la muerte los separe. O sea, nosotros vamos a llegar a una vejez con esa pareja que yo escogí. Y hermano, créanme que tener 40 años de matrimonio no es fácil. Y si no se llevan bien, menos fáciles. Y si son enemigos, peor aún. Y si los hijos están, como nosotros decimos en Puerto Rico, al garete, aún más difícil todavía. Entonces, Dios dejó establecido este orden para hacernos la vida familiar más fácil, más llevadera. Por eso es que si se rompe, no va a funcionar. Así que, fíjense que estuvimos hablando de que Dios le dejó otro mandato más a la mujer en Génesis, que fue ¿cuál? Que lo podemos ver cuando Él le dice que tu deseo sea siempre que tu marido. Y habíamos dicho que cuando se habla de la palabra deseo, nuestra mente siempre se va a lo carnal. Y no necesariamente la palabra deseo va con lo carnal. Esta palabra incluye todo. Que tu deseo, mujer, sea para siempre con tu marido. Y cuando definimos la palabra deseo, hermano,
La palabra deseo tiene unas definiciones impactantes que no es solamente la que nosotros tenemos aquí. ¿Me entendió? Que es interés. Eso es lo que es deseo. Interés o apetencia. Apetencia es hambre de. ¿Y qué es deseo? Es interés o es el hambre que siente una persona para conseguir la realización de algo. O sea que Dios te está diciendo a ti, mujer, tú tienes que sentir interés, en ti tiene que haber un interés y un hambre de realizar que tu marido, la mujer fue creada para ser la ayuda idónea de su esposo. Y ese debe ser nuestro primer deseo. Nuestro interés tiene que ser ayudar a mi esposo. Mi meta tiene que ser el lograr que mi esposo llegue a su meta. ¿Cuál es la meta de mi esposo? Ser un mejor sacerdote, ser una mejor cabeza del hogar. Si yo no ayudo a mi esposo a lograr eso, no he hecho nada. No he hecho nada. Y llegamos a la conclusión que el orden bíblico familiar es el siguiente. Y yo quiero que usted saque su mano y usted se mire su mano. Mire, este dedo pulgar se supone que sea Dios. Cuando yo vi este dibujo, quedé impactada. Mi dedo pulgar se supone que sea Dios. Y yo lo voy a explicar ya mismo por qué. Mi dedo índice se supone que es el hombre, papá, el sacerdote, la cabeza del hogar. Que mi dedo anular, que mi dedo del centro, el dedo del corazón, se supone que es la mujer, la esposa, mamá. El dedo anular representa al hijo. Y el dedo meñique representa el trabajo, representa ministerio. Fíjense que no estoy diciendo Dios. Trabajo y ministerio. Ahora bien, yo quiero que usted haga conmigo este ejercicio. Mamá, ¿se puede poner frente a papá? Trate de poner los dedos frente a frente, ¿verdad que no? Yema con yema no se puede, a menos que yo haga esto. Pero mamá y papá no pueden mirarse en los dedos a la cara. El hijo con papá puede. El hijo con mamá puede verse de frente. No. El trabajo al ministerio con papá pueden irse de frente. No. Pero si usted pone a Dios frente a papá, lo logró. Si usted pone a Dios frente a mamá, lo logró. Si usted pone a Dios frente a los hijos, lo logró. Y si usted pone a Dios frente al trabajo y al ministerio, lo logró. ¿Qué le quiero decir con esto, mis hermanos? Que Dios ha establecido un orden para Él ocupar el primer lugar en todo ese orden. Y cuando ese orden se rompe, Dios no tiene control. Y cuando Dios no tiene control de su familia, hermano, nada va a poderla dirigir. Va a ir al fracaso, por más que intentemos que estamos bien y vivamos de apariencia. La realidad es que si este no es el orden bíblico familiar, de nada sirve el que usted se mate aguantando, soportando, esclavizándose por los hijos. De nada valió. El sacrificio que quizás usted piensa que esté haciendo para mantener su familia unida, de nada valió. ¿Usted me entendió la importancia del orden bíblico familiar?
Yo no puedo poner a mis hijos primero que mi esposo. Independientemente, y escúcheme, que este esposo no sea el papá de mis hijos. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y nos vamos a ir por la palabra. Porque la palabra da ejemplo de padres, ejemplo de madres y ejemplos de padrastros. Hello. Entonces, no podemos, es fundamental para que una familia sea estable, sea duradera, todos los que componen ese grupo familiar tienen que tener claro y respetar las prioridades que Dios estableció en el orden bíblico familiar. Y todo dentro de la composición familiar tienen que respetarlo. Así que, ¿quién le va a enseñar a los niños que ellos no son los jefes de la casa? Somos los papás. Y hermanos, la realidad es que estamos viviendo en una generación donde los hijos son los jefes de la casa. Donde si papá y mamá no se someten a los hijos le llaman la policía. Y los amenazan con la policía. Y nosotros, los papás, le hemos creído eso a Satanás. Y para que el hijo no me llame la policía, me someto al hijo. Un día Emanuel estaba tomando una clase en high school y me vino, tú sabes que tú, cuando yo me porto mal, tú no me puedes por ley quitar el celular. Porque una vez que tú me lo entregaste, es mío. Y tú no me lo puedes quitar. Porque si yo te llamo a la policía te va a obligar a entregarme mi celular porque es mío. Y yo le dije, ¿sabes qué, Manuel? Yo no tengo problema con eso. Pero la que paga el bill del celular soy yo. Así que el bill es mío. Y con el bill yo haga lo que me plazca. Ahora mismo ya me lo cancelo. Resolví el problema. Dile a tu maestra que te causó un problema. Porque ahora no tiene celular, pero ahora no te sirve para nada, porque corté el servicio. Hermano, no hay que hacer mucho ruido. Lo que hay es que buscar, ¿qué? Sabiduría. Pero a los hijos a veces, hermano, y le echamos la culpa ¿a quién? Al gobierno, a la iglesia. Pero la realidad es que no es responsable el gobierno ni la iglesia en la forma en que mis hijos se conducen. No es malo que usted demuestre su autoridad, para eso Dios le dio un lugar dentro del círculo familiar. Y por eso Dios se lo dio. Porque si Dios hubiese querido que los hijos fueran los jefes de la casa, no hubiese creado ni a Adán ni a Eva primero. Hubiese creado los hijos primero. ¿Usted vio? Y entonces, hermano, realmente tenemos que analizarnos cómo estamos viviendo en nuestra casa como orden familiar. Y dejamos que nuestros hijos nos manipulen y nos controlen. Porque ellos piensan que allá afuera hay un gobierno que los apoya. Pero ese mismo gobierno, cuando su hijo tenga 13 años, 15 años y haga cosas feas allá afuera, es el mismo gobierno que lo va a encerrar. Es el mismo gobierno que le va a aplicar toda la ley. Y muchas veces lo va a tratar como adulto y le va a decir a usted es responsable porque no hizo bien su trabajo. Y es el mismo gobierno que desde pequeños los hijos utilizan para controlarnos. Y entonces, hermano, ¿a dónde van a llegar nuestros hijos? Porque yo quiero decirle una cosa. Una vez tu hijo sepa que puede romper las reglas de la casa desde pequeño, un día se va a cansar de romper las reglas de la casa. Y va a decidir buscar otras reglas que sean más retantes para romper. ¿Y cuáles son esas reglas más retantes? Las de allá afuera.
que papá y mamá no se van a enterar muchas veces. Y cuando se entere lo va a hacer porque un policía le está tocando la puerta. Y entonces nosotros tenemos, hermano, que comenzar a decirles a nuestros hijos, en la casa hay reglas. Hermano, en el cielo hay reglas. Y el que no las cumple en el cielo, no puede estar en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como padres entendamos cuando Él formateó este orden familiar. En el cielo hay reglas. Y el que no las cumpla se tiene que ir del cielo. En el reino de Dios hay reglas. Y el que no cumpla en la tierra las reglas del reino de Dios no entra al cielo. ¿Usted me entendió? En todo hay reglas. Y hay que seguir el orden. Porque cuando no seguimos las reglas, las rompemos el orden, tenemos consecuencias. Y entonces tenemos que ver, hermano, qué estoy haciendo mal. Porque después mis hijos van a crecer y yo voy a decir, pero ¿por qué el muchacho me salió así? Si yo le di todo, si yo me sacrifiqué, si yo dejé de comer para que él comiera. Ese fue el primer error. Si aguanté al pai por él para que tuviera un papá al lado, pues entonces tuviste tremendo problema. Y entonces, hermano, todo lo que nosotros hacemos en nuestros hijos va a tener consecuencias. Que son pequeños, no se dejen engañar por el enemigo, hermano. Que es pequeño, que no sabe. Hermano, porque no sabe, hay que enseñarle. Y dije la semana pasada, y siempre que hablo de la familia, digo lo mismo. Su hijo nació con un libro en blanco. Y usted como papá y usted como mamá son los primeros que escriben en ese libro. Si usted no escribe en esas primeras páginas de ese libro, alguien va a escribir y no necesariamente va a escribir de la manera correcta. Entonces ya usted va a tener un adolescente, un joven torcido. Es importante que usted escriba en esas primeras páginas. Mira, hermano, la realidad es que si en los primeros 6 años de vida usted a su hijo no le enseña modales, respeto, responsabilidad, no espere a grande para dárselas. Usted tiene los primeros 6 años de vida de un niño para escribir en ese libro. Lo demás es repasos. No espere que su niño llegue a la iglesia para que aprenda de Dios. El niño aprende en la casa y fuera de la casa vive lo que aprendió de Dios. No es responsabilidad de la maestra de la escuela dominical enseñarle al niño de Dios. Es su responsabilidad como papá y temas el padre, el varón que hemos visto bíblicamente, que es el responsable de la vida espiritual de su casa, de su familia. No espere que se le enseñe en la escuela dominical. En la escuela dominical él va a desarrollar otras áreas de su vida espiritual que más adelante lo va a llevar a ser un mejor cristiano y un mejor ministro si hay llamado en él. Y entonces estamos haciendo las cosas, hermano, al revés. Dice el salmista, en el salmo que utilizamos de base, que los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. ¿Quién es el guerrero? El guerrero es usted, papá. El guerrero es usted, mamá. ¿Quién es la flecha? Sus hijos.
Y yo nunca he visto una flecha tirarle un soldado. Siempre es el soldado el que tira la flecha. Y la flecha se dirige ¿hacia dónde? Hacia donde el soldado la envió. ¿Y ese soldado qué hizo? El soldado, antes de tirar la flecha, hermano, busca el punto donde esa flecha tiene que entrar. ¿Verdad que sí? Papá, es usted quien define el futuro de su hijo. Es usted quien trabaja hacia dónde su hijo se va a dirigir. Y luego que el guerrero encuentra el punto hacia donde quiere enterrar la flecha, hermano, se pone en posición de guerra, estira y la suelta. ¿Y esa flecha qué hace? Directito hacia donde el guerrero dijo que iba a entrar. Pero hoy en día no estamos en eso. Hoy en día las flechas somos los padres. Y el guerrero es nuestro hijo. Y si papá y mamá no hacen lo que el hijo dice, el hijo se enoja. Nos tiran hasta la puerta. Yo una vez hice uno de mis hijos abrir y cerrar la puerta 5 veces. Porque una vez lo regañé y me tiró a la puerta del cuarto. ¿Really? Sal. Ciérrala de nuevo. Enojado. La tiró. Y precisamente hoy cumpleaños. Le dije, sal, ciérrala de nuevo. 5 veces, hermano. La 5ª vez la puso tan suavecita y me dijo, así la quiero. Pero si usted le soporta la primera vez que el hijo le tiró una puerta en la cara, hermano, un día se le va a cuadrar de frente. Él es la flecha. Y el usted permitir que en su casa su hijo sea el guerrero y usted la flecha, el futuro de ese niño no tiene seguridad. No tiene seguridad. Usted le dice a su hijo a qué hora tiene que irse a dormir. Pero el niño se va a dormir a la hora que yo digo. A las 9 ya está durmiendo. Mi hijo siempre a las 9 está durmiendo, pero en la cama tiene el celular, la computadora y el TV prendido. Y al final se acostó a la hora que a él le dio la gana. ¿Me entendieron, hermano? Y entonces usted se cree que hizo el mejor papel del mundo. Su hijo lo obedece porque a las 9, es más, a las 8:30 ya tiene sueño. No, hermano, porque en la cama está con el celular, con la computadora, con el televisor prendido. Apaga el TV, ok, debajo de la sábana con el celular prendido. Hermano, ya los TV son innecesarios. Si en el celular lo encuentran todo. Ya ni las laptops. Y entonces como padre, hermano, tú no me puedes chequear el celular. ¿Qué? ¿Cómo yo no le puedo chequear el celular a mi hijo o a mi hija? Hermano, y se vuelven nuestros hijos los guerreros y nosotros las lanzas. Y son nuestros hijos los que nos zumban a donde ellos les da la gana que nosotros vayamos. Y nosotros le hacemos caso. Somos más obedientes y fieles a los mandatos de nuestros hijos que a Dios. Y cuando nuestro hijo es el guerrero y yo la lanza, cambié el orden bíblico. Lo cambié. Se alteró todo. Ya todo se dañó. ¿Usted me entendió? Y entonces, hermano, le vamos a dar cuentas a Dios por el regalo que Él nos dio. Porque el Salmo dice, los hijos son un regalo del Señor. Y un día el Señor le va a decir, oye, ¿qué tú hiciste con el regalo que te di? Me pediste 4 y 4 te di. ¿Qué hiciste con ellos? Y entonces vamos a tener que como padres, hermanos, dar cuenta de nuestros hijos, no tan solo de como esposos, sacerdotes y cabeza del hogar,
o como ayuda idónea, también vamos a dar cuenta por nuestros hijos. Y hablábamos el domingo pasado de que no, que para el cielo van los niños. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Yo le garantizo que hay niños que si no se arrepienten y aceptan a Jesucristo como su Salvador, al cielo no van a llegar. La Biblia habla de un periodo, de que se le llaman el periodo de conciencia, donde nosotros es el periodo donde nosotros decimos, él no tiene malicia, él no tiene maldad, él no sabe lo que hace. Mire, cada vez que un niño se esconde para hacer algo, ¿por qué se esconde? Miren, los perritos no razonan como el ser humano. Y mi perrito, cuando hace una travesura y yo me paro y le digo, Ron, ¿qué hiciste? Ron hace y se va. Él sabe que hizo algo malo y es un perrito. Siempre, y esta es la clave, hermano, cuando su hijo se esconda para hacer algo, chequee, porque sabe lo que está haciendo. Y entonces, este periodo que habla de la palabra o que nos enseña la palabra, que es el periodo de conciencia, se establece en el parámetro en que el niño realmente no sabe lo que está haciendo, pero no es el mismo en todos los niños. Hay niños que maduran antes que otros. Hay niños que se tardan más en tomar malicia. Pero hay otros, hermanos, rapidito la captan. Entonces, este periodo de conciencia bíblico es variable. No le podemos poner una edad. Es variable. Es variable de acuerdo a qué? A la madurez del niño. Y habíamos hablado el domingo pasado de una cifra alarmante en el estado de California. Alarmante. Y habíamos mencionado que en el 2015, unos 687 niños menores de 12 años de edad fueron llevados a juicio en el estado de California, incluyendo a un niño de 5 años y 13 niños menores de 7 años de edad, los cuales tomaron cadena perpetua. Usted sabe que empezando la vida a los 5 años, ya les hayan puesto una cadena perpetua. Hermano, eso es morir allá adentro. De 687 niños que llevaron frente a un juez, 250 niños fueron procesados como adultos. Y estamos hablando de California, que en avión es a 8 horas de aquí. Solamente California. Yo no traje número de otros estados. Pero hermano, es un número alarmante en nuestra niñez. ¿Por qué? Porque Satanás quiere terminar con la iglesia. Cuando esta generación parta, hermano, si el Señor no ha venido, que yo lo dudo. Pero si el Señor no ha venido cuando nosotros, esta generación parta, ¿qué queda? Dime. Pásamele este. Pásamele. Oh, yeah. Sí. Sí, es así.
Se dice que un niño de 6 años puede hablar 4 idiomas. Es correcto. Era la inteligencia de un niño. Es Aún correcto. todavía más inteligente que muchos adultos. Mi nieta tiene 3 años. Habla japonés, inglés y español. 3 años. Y yo quiero que usted entienda, hermano. Puede tener usted 5 hijos. Ninguno va a ser igual. Uno va a ser más lento que el otro. Uno va a madurar más que el otro. Uno va a ser más querendón que otro. Uno va a ser más hablador que el otro. Uno va a ser más sociable y el otro no. Y salieron todos del mismo vientre. Y entonces usted tiene que trabajar con eso. Es importante, hermano, el que usted sea el primero en escribir en el libro de su hijo. Que cuando nacieron no tenían un libro de instrucciones. Es cierto. Y hablaba yo ayer con alguien y le decía, cuando nosotros, contigo Mary, cuando nosotros nacemos, hermano, nacemos sin un libro de instrucciones. Pero en nuestro segundo nacimiento, sí tenemos un libro de instrucción, que se llama Biblia. ¿Y cuál es nuestro segundo nacimiento? Cuando nacemos en el Espíritu, cuando venimos a Cristo, cuando reconocemos al Señor como nuestro Salvador. Él nos da un manual en este segundo nacimiento. Y Él espera que nosotros vivamos de acuerdo a este manual. Y Él espera que dirijamos nuestra familia de acuerdo a ese manual. Y el Señor te está diciendo, oye papá, oye mamá, tú eres el guerrero. Y tu hijo es la lanza. Y tú se supones que tires esa lanza a donde le corresponde llegar. Y cuando hablamos a donde le corresponde llegar, no hablamos solamente en lo secular, hablamos también en lo espiritual. Un padre, hermano, que se está dejando llevar en el orden bíblico familiar y Dios es el dedo pulgar en su orden familiar, ¿sabe qué? Usted tiene que preocuparse por la vida espiritual de ese niño. Y usted es el administrador del llamamiento de ese niño si tuviese alguno. Y mientras esté bajo su tutela, usted es el administrador del llamado y el propósito de ese niño. Y usted es responsable de que ese llamado se haga realidad en la vida de su hijo. Pero queremos más que sean abogados, que sean maestros, que sean, policías, grandes empresarios. Y nos olvidamos de lo más importante, que es lo espiritual, que es donde ellos van a estar por la eternidad. Porque un día, hermano, será abogado, pero un día se va a jubilar. Y ya no va a ejercer más como abogado. Pero en los llamamientos de Dios y en los dones de Dios, hermano, esto es eterno. Es eterno. Y entonces nos enfocamos más en lo secular de nuestros hijos que en lo espiritual. Por eso es que la mies es mucha y pocos los obreros. Mis hijos no ayunan porque ¿qué saben ellos, Magda, de ayunar? Si tú no les enseñas, ¿qué van a aprender? Orar, él no sabe cuándo va a aprender. Cuando esté grande, hermano, cuando tenga 15 años, donde menos quiere estar es en la casa de Dios. Loco por cumplir 18 para hacer lo que le dé la gana. Si usted no hace todo esto antes de los 15 años, a los 18 se le va a ir. Y aunque usted lo haga bien, a los 18 años se le va a ir. Pero usted cumplió en instruir a ese niño en el camino, y cuando esté viejo, hermano, el Espíritu Santo le va a redarguir con lo que ya él tiene guardado en este corazón.
que aunque se aparte de los caminos del Señor y hoy usted llore como yo que mis hijos se apartaron, pero yo sé que cuando llegue a viejo, lo que se le enseñó en la forma en que se formateó su vida espiritual, el Espíritu Santo le va a decir, oye, aquí estoy otra vez y te ando buscando. Y el Señor, hermano, le va a traer la memoria los momentos en que su hijo se fue de rodillas cuando niño y sintió la presencia de Dios. Los momentos en que tuvo la oportunidad en su niñez de predicar su palabra. Los momentos en que pudo pararse un púlpito y ministrar bajo el cántico y las alabanzas por el poder del Espíritu Santo. Y un día su hijo se va a acordar. Pero para que mi hijo en la vejez se acuerde de Dios, yo tengo que suministrarle a Dios desde la niñez. Pero a veces somos papás egoístas. A veces somos egoístas y pensamos que el evangelio es nada más que para nosotros. Y pensamos que los ministerios son nada más que para los adultos. Y pensamos que los dones son nada más que para el adulto. Y pensamos que el fruto del Espíritu es nada más para el adulto. Y no es así. Porque entonces no existiría Timoteo como pastor. No existiría Juan el Bautista. No existiría profetas como Samuel. ¿Me entendió? Fueron personas, hermano, que aunque en un momento fallaron, fueron personas que su niñez Dios estuvo por completo dirigiéndolos. ¿Por qué? Porque sus papás tomaron la decisión de que eso iba a ser lo más importante dentro de su casa, Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio, y con esto cerramos el domingo pasado, para entrar de lleno a los papás. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. Y yo quiero que usted vaya caminando conmigo en la palabra, hermano, porque yo quiero que usted entienda que lo que yo le estoy trayendo es lo que Dios estableció. No lo estoy trayendo yo porque no. ¿Para impresionar a nadie? No. Esto es lo que dice la palabra. Deuteronomio 6, versos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, le está hablando a los padres, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando donde, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales en tus ojos. Frontales aquí, mi hermano. Y las escribirás en los postes de la iglesia, del trabajo, no, de tu casa y en tus puertas. Pero eso sucede en la familia donde Dios es el dedo pulgar. Cuando Dios es el meñique, nada de esto se cumple. O cuando papá no sabe ser el dedo anular y pasa a ser el dedo del corazón, y mamá es la que pasa a ser el dedo, se rompen los parámetros que el orden bíblico, hermano. Y cuando los dedos cambian de función, ellos no trabajan bien. Hágase una operación y póngase el dedo gordo en el pequeño. Aparte de que cosméticamente se va a ver horrible, la función no va a ser la misma. Y entonces, hermano, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y hoy yo quiero hablarte de 5 ejemplos bíblicos de diferentes padres en la palabra. Quizás no nos dé tiempo, pero es una buena performance para entrar en el tema de los padres. Y el primero está en Génesis 9. Génesis capítulo 9, verso 1 al 17.
verso 1 al 17 en Génesis 9. Vamos a ver qué dice Génesis 9. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, y os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En ese tiempo toda carne, hermano, todo ser viviente, ¿a quién le pertenecía? A Noé. Se le había entregado a Noé. Y mire cómo Dios viene en todos esos versos. Mi pacto con el hombre, y haré una señal, y cuando mires el cielo ahí estará mi arco, y yo recordaré el pacto que he hecho contigo. Pero más adelante, ¿qué hizo Noé? Permitió que los hijos levantaran la torre de Noé, la torre de Babel. Mientras Dios le estuvo recordando por 6 versos completos. He hecho un pacto contigo, Noé. No voy a volver a destruir la tierra con agua. Yo te lo he prometido y he sellado mi pacto contigo, mi promesa la voy a cumplir siempre. Pero cuando los hijos de Noé dijeron hay que hacer una torre por si acaso viene otro diluvio, no nos ahoguemos, ¿qué hizo Noé? Se le olvidó el pacto de Dios. Porque así pasa con nuestros hijos, hermano. Cuando nuestros hijos son guerreros y no lanza, me dicen lo que yo tengo que hacer. Y yo olvido lo que Dios ha dicho en mi vida. Y yo pongo a un lado lo que Dios ha pactado conmigo. Y el interés de mi hijo lo pongo primero que el interés de Dios. Y ya no es como padre ahí, delante de Dios, quedó mal. Porque cuando los hijos le dijeron a Noé, no, vamos a crear una torre, porque si vuelve a llover, ¿cuál era la responsabilidad de Noé? Ustedes están locos. ¿De dónde tú estás hablando de hacer una torre? Si Dios me dijo a mí que Él nunca más iba a destruir la tierra con agua, y yo a Dios le creo. Dios no me ha fallado. Fue Dios el que me dijo a mí que hiciera el arca para que no muriera ahogado.
Fue Dios quien me dio a mí todo lo que necesitaba para crear el arca. Y aún así me dio los animales para que yo después me fructificara, para después yo los señoreara, para que me alimentara de ellos. Desde el principio Dios cumplió en la vida de Noé. Pero bastó solamente que los hijos se levantaran para decirle, no, por si acaso Dios no cumple. No, por si acaso Dios se le olvida. Vamos a hacer una torre. Que el día que empiece a llover, subimos las escaleras. Es mejor morir subiendo las escaleras que bajo el agua. Y así, hermano, pasa en nuestras casas. Nuestros hijos gobiernan hasta las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los manipulan. Yo no voy para la iglesia. Pues quédate. Mire, hay padres, hermano, que los hijos quieren venir y los papás los castigan. Si te portas mal, para la iglesia no vas. ¿Te portaste mal? Y hoy hay reunión de jóvenes. Pues no vas a ir porque te portaste mal. Tenemos que tener cuidado, porque va a haber un día en que ellos no van a querer venir. Usted nunca, nunca castigue a su hijo quitándole el privilegio de llegar a la casa de Dios. Porque un día, hermano, va a querer que esté aquí y él no va a querer. Y esto pasó con Noé. Y no tan solo eso, hermano. Noé se volvió tan egoísta que si usted lee Génesis 9, versos 20 y 22, por allá él se dio una chambita y se pasó las manos de alcohol y terminó borracho que ni sabía lo que decía, ni lo que veía, ni lo que hacía. Y mire, vino un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo vio? Desnudo. ¿Y qué hizo el hijo? ¡Oh! Espérate, déjame ir a avisarle a mis hermanos que papá está borracho. Y fue y avisó a los hermanos. Y dice la palabra que los hermanos fueron caminando, mire, de espalda para no ver la desnudez de su papá. Y así mismo cuando llegaron donde su papá lo cubrieron. Pero al otro día cuando Noé se despertó, maldijo a su hijo. Lo maldijo. ¿Saben por qué? Porque fue más fácil para Noé maldecirle, echarle la culpa al hijo, que él tomar la responsabilidad de su error. Y a veces sabemos, papá, que hacemos a nuestros hijos responsables de nuestros actos. Los hacemos responsables. Y ponemos sobre ellos la carga de nuestros actos. Y después nos preguntamos, ¿y qué yo le hice mal a mi hijo? Que hoy es como es. Nos ponemos sobre nuestros pies. Seguimos el domingo que viene.